Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Eso es ECAS en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, y las personas que ya nos están sintonizando, espero que estén llegando a tiempo esta noche para esta nueva producción que tenemos, ya que debido al virus corona, hemos tenido que estar haciendo las entrevistas de algunas personalidades a través de lo que es Facebook Live o en Zoom, pero sé que muchos de ustedes lo van a disfrutar. ¿Qué es ECAS? ECAS es una institución que trabaja por el teatro en español ubicado en Rhode Island, en Nueva Inglaterra. Tenemos ya más de 20 años haciendo trabajos para la comunidad latina y en general. Nuestras obras son en español y hemos tenido gran audiencia que siempre asisten a nuestras obras y de lo cual nos sentimos orgullosísimos. En el día de hoy me va a tocar compartir con una gran personalidad de quien me siento muy, muy orgullosa. Yo soy Francis Parra y he tenido el honor de conocer muchas personas, pero el día de hoy la que me corresponde pues llevar esta entrevista, creo que ustedes también lo van a disfrutar. Llevo ya unos 20 años casi trabajando en el teatro, soy directora artística de Teatro ECAS y el trabajo que hacemos es para toda la comunidad y por eso nos unimos a ustedes a través de esta en Facebook Live para poder traer también entretenimiento, información dentro de todos los aconteceres que hay en el mundo. Jaffe Cerulle es la persona que estará en la noche de hoy con nosotros compartiendo en la próxima hora y les voy a hablar un poquito de su biografía. Es muy amplia, pero vamos a mencionar algo de Jaffe. Jaffe es un escritor y dramaturgo que nació en Santo Domingo, República Dominicana. Estudió dirección e interpretación teatral en la reconocida Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y también sociología laboral en la Escuela de Sociología, igualmente en Madrid. Es uno de los dramaturgos dominicanos más reconocidos. A los 19 años de edad, Jaffe Cerulle escribe y estrena una de sus piezas teatrales más representativas, Bianto y su Señor, en el Corral del Almagro, en España, y fundó el grupo teatral de la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, institución en la que ha llegado a ocupar importantes posiciones administrativas, docentes y artísticas. También fue secretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático durante unos 25 años de la Facultad de Humanidades y presidente de la Unión Dominicana de los Derechos Humanos y director de la Escuela Nacional de Teatro. Más de, yo diría casi unas 30 obras, ¿verdad, Jaffe? De obras teatrales, libros, ensayos, poesías. Es autor de varias novelas. Y en este momento queremos recomendar una de las que están ahora mismo traducidas al francés y próximamente al inglés, la obra Un sueño azul para morir. Premio Nacional de Teatro 2012 en español se encuentra en francés y en inglés en amazon.com, Kindle, del teatro jaffeano. Así que, sin más, quiero en este momento recibir muy gratamente a Jaffe Cerulle. Bienvenido, Jaffe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, no lo escucho. No lo escucho. Jaffe, espérame un momentito. Por favor, mira tu micrófono y trata de chequear si está encendido. Chequea el micrófono.
Bueno, vamos a tener a Jafe en breve, obviamente, como Jafe, al igual que yo, siempre buscamos de nuestros hijos para que nos ayuden. Esto es ECAS en casa y vamos a ver entonces cómo ponemos simplemente un poquito ya en el micrófono. Aquí está su hija que Ahora me nos va a escucha. ayudar y ahí tenemos el sonido. Claro que sí, te doy la bienvenida nuevamente, Jafe. Pues Aquí te nuevamente tenemos, inicia desde el principio que la gente... reitero mi profundo agradecimiento a tu persona y a la institución del Teatro ECAS por esta invitación que para mí es muy significativa y que aprecio en toda la dimensión que amerita, pues es un acontecimiento que nos une de manera muy fraterna. ¿Me escuchas? Estoy escuchando clarito. Ahora sí ya estamos en comunicación. Bueno, con esta bienvenida que le damos a Jafe, Jafe, una de las preguntas con la cual quiero iniciar sería esta, porque el tema que vamos a tratar es básicamente teatro y racismo, ¿verdad? Este fue el tema que elegimos para esta conversación de hoy. ¿Qué nos podrías decir tú, Jafe? Porque tu preparación es vasta y yo sé que tendrás mucho que aportar. Realmente el teatro, desde su concepción, se puede decir que ha habido racismo. En Estados Unidos, por ejemplo, en Broadway, se puede decir que el 90% es de personas blancas los que predominan las obras de teatro a nivel de inglés. Y el 10% es dedicado, si acaso el 10%, a personas que hablen o que sean de minorías. Se podría decir que en República Dominicana, dentro de lo que es allá la mulatez y demás, se ve también tan marcado lo que es la diferencia en las mezclas, en los escenarios del teatro. Bien, lo primero, permíteme, Francis, decir de manera muy personal, porque hay muchas referencias acerca del teatro y el racismo. Se puede conseguir en Google hoy día cientos y cientos de artículos y libros que hacen referencia directa a esta problemática. Yo trataré de emitir una opinión muy personal con respecto al tema que tú quieres que abordemos. El racismo no nace como concepto ni como filosofía con el teatro. Ese es un concepto que se desarrolla posteriormente. En la época primitiva, cuando no existían clases sociales, no existía división de clases y por tanto no existía el racismo y ninguna de sus facetas, porque no solo el racismo es racial, el racismo es multicultural. Con la aparición de la esclavitud, o mejor dicho, con la aparición del concepto de propiedad privada, de esto es mío, entonces aparece la necesidad del sistema esclavista para yo poder ampliar mis dominios o la fortuna personal. Necesito, pues, en ese momento en que todavía la industria no está desarrollada, como es natural, contratar la mano del ser humano, la fuerza física del ser humano, y entonces aparece el hombre como una herramienta que aprovechan los que se adueñan de la fuerza física del ser humano para engrosar sus riquezas y su poderío. Entonces, cuando aparece el sistema esclavista. Pero el sistema esclavista no quiere decir que el concepto racismo haya surgido, porque lo que surge es, yo me apodero de la fuerza física del hombre y lo convierto en esclavo, como una herramienta económica, no como una herramienta conceptual, filosófica. Esto se agudiza con el desarrollo de la esclavitud en la historia de la humanidad.
Posteriormente, claro, desaparece la esclavitud y pasa el feudalismo, pero todavía en el feudalismo la concepción del racismo no está definida. Lo que hay fundamentalmente son otros conceptos de los cuales voy a hablar más adelante. Con la desaparición del feudalismo aparece el capitalismo, y en el capitalismo, claro, queda una fuerte reminiscencia del sistema esclavista y del sistema feudal. Hasta el día de hoy, incluso en los países altamente desarrollados dentro del capitalismo, hay todavía manifestaciones de esa reminiscencia de los sistemas esclavistas y del feudalismo. Todavía hoy día se manifiesta eso. En el teatro antiguo, digamos en el teatro africano, porque generalmente tomamos como punto de referencia el teatro griego, pero el teatro africano fue mucho antes que el teatro griego, fue anterior. Y en el teatro africano no se da ninguna manifestación de racismo. No se puede hablar de racismo en los orígenes del teatro, porque se trata de una manifestación eminentemente popular en la que participa el pueblo en su conjunto para expresarse, para manifestar todo lo que siente y todo lo que puede dar y hacer. En el teatro griego, sin embargo, ya con la tragedia griega, aparecen elementos que van en adelante a tomarse como punto de referencia para crear una concepción filosófica con relación al racismo. Pero no hay ese concepto de racismo en el teatro griego. No lo hay. Lo que hay es un concepto de alteridad, que es diferente al concepto de racismo. La alteridad es: yo soy un ente importante por lo que soy, porque soy de esta nación, y todo el que no es de esta nación no es importante. Ese es un concepto que se desarrolla en el teatro griego. En los persas, por ejemplo, de Esquilo, se aprecia perfectamente lo que te estoy diciendo. El que no es persa, si no es de otra región, no tiene el mérito social que tiene en ese momento un persa, por ejemplo. En Grecia, el ateniense, el que es de Atenas, tiene un poder sobre el que no es de Atenas. Cualquier persona que haya ido a Grecia, que no haya nacido en Grecia, es mal visto, porque no es de allí. Simplemente no es de allí. Ahora bien, este concepto de alteridad se va a manifestar posteriormente en el teatro latino, sobre todo con los filósofos escolásticos, o sea, con la escolástica. Ya con Séneca, por ejemplo, que fue un gran filósofo que representa Roma, el concepto de racismo no se aclara del todo, pero ya él reconoce que el esclavo, sea negro o blanco, además de esclavo es un hombre y que vive en tu casa y por tanto debe tener cierta consideración. Ese es un concepto muy importante y es nuevo en la historia hasta ese momento. Posteriormente, ya en la Edad Media, el concepto racismo comienza a elaborarse, pero mucho antes de lo que estamos hablando, hay una interpretación bíblica de la maldición de Canaán que está en la Biblia de manera muy concreta, en Génesis 13, me parece, donde Canaán maldice a Cán y lo destierra. Luego, a mediados del siglo XIX, surge una corriente filosófica de análisis de este episodio y lo vinculan al racismo.
porque era una manifestación de expulsar a Canaán de un territorio porque no correspondía ni en raza, ni en criterio ciudadano o en criterio de lo que es una nación, correspondía a ese territorio. Pero ese análisis se comienza a interpretar a mediados del siglo XIX, sobre todo en Europa. En la Edad Media, el concepto de racismo empieza a elaborarse. Entonces, aparece un filósofo francés que desarrolla toda una teoría acerca del racismo. Y esa teoría acerca del racismo impera todavía hoy día. Es una teoría que ya plantea el racismo como lo que es. Como lo que es. Bueno, hasta aquí quiero hacer una pausa por si tienes alguna inquietud. Hoy en día sigue, yo diría que de forma drástica, realmente, e inculcar a un niño de minoría aquí en los Estados Unidos que tiene la capacidad para poder desarrollarse como actor y que es tan igual que cualquier otro niño que se presente en un canal de televisión como Disney. Inculcar eso para los niños es difícil. En el trabajo de nosotros los maestros, yo soy maestra en una escuela y de igual forma he encontrado personas de 30, 35 años, afroamericanos, que me han dicho que sus maestros le dicen el último día de escuela, irónicamente, que por ser afroamericano le van a dar el último regalo porque no se lo merecen. Eso es la actualidad aquí en este país. Inculcarle a un ser humano lo valioso que es y hacerle ver realmente que tiene un valor para toda la humanidad comienza en el trabajo de uno como maestro, de los padres. Pero en la República Dominicana, ¿tú crees que todo esto se sigue reflejando de igual manera? Porque aquí hay gran cantidad de mezclas de razas, idiomas, culturas. En República Dominicana, ¿cómo es el teatro en la actualidad? Eso, ¿se pudiera decir que las caras de la televisión es lo mismo que representa el teatro? La televisión allá era reservada para un público o para quienes se presentaban. El racismo habitualmente causa discriminación, persecución contra grupos étnicos. Esa es la esencia fundamental del racismo y además está vinculado a la xenofobia, o sea, a la hostilidad hacia los extranjeros, está vinculado al antisemitismo, la persecución contra los judíos, está vinculado a la homofobia, que es el ataque a los homosexuales. Pero hay racismo también en el pensamiento. Platón, por ejemplo, planteaba el pensamiento puro. Pero Aristóteles, sin embargo, en su primera etapa, cuando todavía no era un filósofo materialista, como se le conoce, en su primera etapa entendía que había una raza superior a otra, mas no hablaba de racismo, porque vuelvo y te digo, en la antigua Grecia ese concepto no se manejaba. Después, ya en el siglo, por ejemplo, XIV, el Imperio Español establece otro concepto denominado limpieza de sangre. Limpieza de sangre quiere decir que el que no era auténticamente español, entonces era atacado. Atacaban a los moros, atacaban a los judíos, por ese criterio de limpieza de sangre. Todos estos conceptos yo te los señalo porque están presentes hoy día en todo el mundo. Están presentes en todo. Lamentablemente
son conceptos que están presentes. La xenofobia, por ejemplo. ¿Qué extranjero no siente el peso de la xenofobia en el país en que está viviendo? En algún momento lo va a sentir. O se sentirá que no tiene los mismos derechos que el que es de origen de ese país. Ese es un sentimiento que todavía se alberga en el alma y en la mente de todos aquellos que viven en países que no son su país de origen. En el teatro, esas manifestaciones, en unos países más que en otros, por supuesto, están presentes. Por ejemplo, en Brasil, que hay un movimiento ahora mismo teatral contra el racismo, en Brasil es muy notorio cómo el racismo impide el desarrollo de muchos jóvenes artistas de color en Brasil, pero en Argentina también. ¿De qué modo en la Argentina, cuando allá todos son básicamente, supuestamente, descendientes de italianos? Bueno, bien, pero allá hay una alta población de haitianos, de latinos, y todos de una u otra manera sienten el peso de esa xenofobia. Igual en España. Bueno, en España, claro, en España es muy notorio además. Sí. En España es muy notorio porque a los negros incluso le dicen monos. Uf. En España todavía hay quienes dicen son bonitos. O sea que es un desprecio real que se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad. En la República Dominicana, sin embargo, que es una población altamente mulata y negra, hay un racismo encubierto, más que un racismo notorio a la vista. Aquí una persona de color negro, digamos, si nos referimos a eso, puede ocupar altas posiciones en el Estado, en el sector privado, puede visitar los sitios que visitan los blancos sin ningún tipo de división. Y en el teatro no se siente realmente el criterio de lo que es el racismo, como te lo he planteado, no se siente. No te digo que en algunas empresas privadas, sobre todo aquellas vinculadas, relacionadas a la comunicación, como la televisión, quizá casas publicitarias que se dedican a la publicidad, quizás todavía tengan alguna reminiscencia, pero sin embargo es muy encubierto. No se atreven a expresarlo de manera clara. En caso de que haya, no se expresa de manera clara. Ni hay quien se lo sancione tampoco allá. Nadie lo critica. En cuanto a mí, por ejemplo, todo el tiempo que yo he hecho teatro, mis actores, todos han sido mulatos y negros. Raras veces he tenido uno rubio, por ejemplo. No significa racismo. Significa que la inmensa población nuestra es de color negro y de color mestizo, como se le dice aquí, o sea, a los mulatos. De manera que aquí no se puede hablar de racismo en el teatro, en nuestro país. Más, sin embargo, en América Latina sí. Se puede hablar de que hay racismo en la mayoría de los países de Hispanoamérica. Sí, y no viene necesariamente, o sea, únicamente de clases, porque yo he vivido en diferentes estados aquí en Estados Unidos y entre uno y otro hay cierta variedad en cuanto al racismo dentro de los mismos latinos, lo cual para mí es, yo diría, hasta un tanto que no le prestaría atención, pero dentro de nosotros los dominicanos, si yo voy con una compañera que es gringa, que es blanca, ojos verdes, yo entro primera, no se imaginan que la compañera sabe español, atienden a ella primera, aún estando yo primera en el restaurante, le dicen, ¿qué desea? Y ella misma reclama porque es muy proactiva y le dice, pero ella llegó primera que yo, ¿por qué tú no le dices a ella?
y no se imaginan que uno está con la otra persona acompañado. O sea, que también de igual modo entre nosotros mismos nos discriminamos y solamente el mero hecho de dudar es racismo. El mero hecho de la duda es racismo ya. Sí, lo cierto es que el racismo ha estado muy presente en el teatro medieval y en el siglo de oro español, por ejemplo, con Lope de Vega a la cabeza y luego con Tirso de Molina. En sus obras hay un contenido manifiesto en contra de todos los extranjeros y en contra del hombre de color. O sea, en contra de los mulatos, en contra de... O sea, el siglo XVII, por ejemplo, en España, es un siglo donde el racismo forma parte del statu quo. Y eso está presente en el teatro de Lope de Vega. Hay una obra, el santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo. Esa es una obra de Lope de Vega en la que está manifiesto el racismo, ¿entiendes? La división, la burla al hombre de color, en los juglares, que luego esto se proyecta en Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Los juglares en Nueva York, por ejemplo, se establecen y ridiculizan, se burlan del negro, consideran los personajes negros que representan son grotescos, son burdos, son brutos, analfabetos, se ponen betún en la cara para representar el color de manera casi irónica. Esto se da en los Estados Unidos de Norteamérica, en la mitad del siglo XIX. De ahí surge lo que es el blackface, el rostro pintado de negro, el blackface, que es una corriente teatral dentro de las manifestaciones que representan los juglares en Estados Unidos. De manera que lo cierto es que ha estado presente en el teatro como lo ha estado en todas las manifestaciones de la vida, porque no solamente es en el teatro, es en la economía, es en la educación, en todo, en la salud, en fin, en todos los estamentos de la sociedad se manifiesta el racismo como algo claro que denigra la especie que representamos, de la que formamos parte, y que nos reduce a una categoría inferior como seres humanos, porque creo que nuestra inteligencia es para que entendamos que todos somos iguales, todos los humanos, nacidos en China, en Japón, en la India, en Norteamérica, en Europa, donde sea, todos somos iguales y que por lo tanto todos merecemos el mismo trato y los mismos derechos. Jaffe, tenemos sintonía desde Cuba, República Dominicana, Estados Unidos. Y hay una pregunta que nos están haciendo desde Nueva York, Ana Cecilia Rosado, ¿ok? Dice, cuando tú comenzaste tu disertación, creo que en la introducción mencionaste un filósofo francés que presentó sus ideas sobre el racismo. Ella dice que le encantaría conocer el nombre. Ese filósofo lleva como nombre Joseph Arthur de Gobineau. Y el libro en cuestión es Ensayo sobre la desigualdad de las razas, que se publicó entre los años 1853 y 1855. Este libro se publicó después, creo que me parece a finales del siglo XIX o a principios del XX, en inglés en los Estados Unidos. Al ser una obra muy voluminosa, de unas 1,400 páginas, se redujo a 400 en la edición inglesa, pero no porque era muy larga, sino porque se quitó
todo lo que hacía referencia a Estados Unidos como parte negativa de su historia, de su proceso histórico, que este filósofo aborda la historia norteamericana en su libro desde un punto de vista muy crítico, no para criticar el racismo, no, sino que él plantea muchos elementos que para él son negativos y que de una u otra manera reducen lo que se podría entender como nación grandiosa, como se entendía en ese momento, a Estados Unidos. Entonces él ataca a Estados Unidos. Todas las páginas relacionadas con los Estados Unidos fueron prácticamente quitadas en la edición inglesa. De manera que ella puede procurar ese material, incluso en Google ella lo puede conseguir, en Google. Bueno, Ana Cecilia, ahí tienes tu respuesta. Tenemos otra pregunta y es de Yamil Baez, de aquí desde Rhode Island, Providence. Ella dice, Jafe, me encantaría escuchar sobre cómo el teatro hoy en día puede combatir el racismo tanto en República Dominicana como aquí en los Estados Unidos. Yo creo que más que combatir el racismo como tal, porque el racismo es una filosofía. Hoy día es una filosofía que responde a intereses muy particulares, a veces intereses transnacionales, porque también en los negocios hay racismo. Por ejemplo, una empresa transnacional se traga a todas las pequeñas empresas que elaboran los productos que puede elaborar una empresa transnacional. Entonces, esos pequeños negocios van a la quiebra. Entonces, el racismo se manifiesta en todos los aspectos, como te había dicho anteriormente, de la vida social y cultural, política, económica y filosófica. No se puede hablar de cómo combatir el racismo en el teatro. No, lo que hay que hablar es cómo nosotros logramos la igualdad social entre los seres humanos. Ahí es donde está el problema fundamental. Porque si nos uniéramos para luchar en favor de la igualdad social a nivel universal, pues vamos a erradicar sobre la marcha, vamos a erradicar de raíz todos aquellos conceptos que puedan ser dañinos al proceso de desarrollo del ser humano, tanto intelectual como material. Yo creo que lo que hay que hablar es de luchar en favor de la igualdad social. Luchar en favor de que los bienes materiales pasen a ser propiedad de la humanidad, no de uno, de dos, ni de tres, sino de la humanidad. Cuando esto suceda, si es que sucede algún día, entonces no habrá racismo y todos tendremos los mismos derechos ante la vida, los mismos derechos para desarrollarnos material e intelectualmente y tendremos acceso todos por igual a la salud, a la educación, al arte, al deporte, en fin, a todas las manifestaciones de la vida, que hoy, lamentablemente, pueden usufructuar muy pocos en la humanidad. Bueno, ahí tienes tu respuesta, Yamil, y el activismo yo creo que lo podemos hacer entre los jóvenes que tenemos. Hubo una manifestación hace poquito tiempo aquí, creo que fue el viernes pasado que estuvimos. Mi hija formó parte de ella precisamente por todo lo triste, macabro que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos. Y una fue, yo diría, el
asesinato de George Floyd en frente de un que ha público, conmovido a todo el mundo, claro. lo cual Y fue además, claro, fíjate tú, la muerte de este ciudadano norteamericano, que al parecer allá es como cíclico, cada década, cada lustro, se dan esos acontecimientos, nos remontan, claro está, a la Alemania nazi, nos remontan al Ku Klux Klan de los años 1865, que resurge después en el 1915 con mucha fuerza, luego se apacigua, pero todavía queda reminiscencia del Ku Klux Klan, todavía. Esos episodios tan macabros como el que tú mencionas nos recuerdan el apartheid en Sudáfrica, porque en esencia es una justificación casi pseudocientífica de la existencia o de la manipulación del racismo, porque son imágenes tan poderosamente cruel que te hacen pensar que en el fondo y en el trasfondo de la sociedad norteamericana y de otras muchas sociedades del mundo, el racismo está instaurado como una espada enterrada en el pecho de un esclavo. Esa es la impresión que recibimos. Cuando hoy día se supone que todos esos movimientos racistas han desaparecido de la humanidad y que no tienen ninguna razón de ser, que todavía veamos casos como el más reciente. Recuerda que la ONU en el año 1965, en su Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación social, estableció el 21 de marzo de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Social. Eso está en la ONU, que es un organismo que rige a todas las naciones del mundo. Y eso fue en el 1965. Se supone que ya eso debe estar enterrado en la conciencia de los países, de los pueblos, de los estados y los gobiernos, que sucesos como ese no pueden darse en la historia humana actual, no pueden darse. Y si se dan, bueno, creo que poco ha pasado en los Estados Unidos y poco se ha expresado en el mundo, porque es algo terrorífico, algo verdaderamente asqueante, diríamos, que nos reduce a nosotros como seres humanos a una categoría muy baja. O sea, la condición del ser humano ante una situación como esa se reduce a una categoría muy baja. No parecemos que somos seres humanos. Gracias, Jafe. Me gustaría saber, ¿sabes qué? Ahora que tú mencionas esto y precisamente con la pregunta anterior o tenemos más preguntas, voy a pasar entonces a la siguiente, te digo ahora, es también de una persona residente aquí en Providence, Rhode Island, del señor Danilo Rodríguez, y nos pregunta para ti, Jafe, ¿considera Jafe Cerulle que el teatro como un todo y en particular el teatro experimental ha sufrido un proceso de estancamiento en la República Dominicana si lo comparamos con el teatro que había en la década del 70 y donde sobresalían las obras Leyenda de un pueblo que nació sin cabeza, de su autoría, y Taiba de Joseph Cáceres? El teatro, en sentido general, es una expresión de lo que pasa en la sociedad en su momento actual. La República Dominicana ha venido registrando un proceso de deformación social
que ha llevado al pueblo a la alienación cultural. ¿Qué es la alienación cultural? Aceptar lo que no sirve como válido y bueno. Y lo que sirve, rechazarlo. En esa situación está la República Dominicana, pero está la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, porque hay una involución cultural. Y hay una involución cultural por lo mismo de lo que hablábamos anteriormente, por la desigualdad social. Aquel que no tiene acceso a la educación privada en nuestro país, por ejemplo, el que no tiene acceso a la educación privada en buenos colegios, no tiene un alto desarrollo intelectual, porque la educación pública en nuestro país es muy atrasada. Incluso, de acuerdo a organismos internacionales, es una de las peores en todo el mundo. Si tú no tienes los medios para desarrollarte, lamentablemente, tu cerebro se va moldeando con lo que es banal, con lo que es fácil de conseguir, de obtener, con todo aquello que nos evite hacer un esfuerzo intelectual para comprender el origen de las cosas. Ese proceso de alienación se da en el arte, en todos los pueblos del mundo hoy día. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación están en poder de sectores que no están interesados en que el cerebro humano se desarrolle para el bien de la humanidad. Son medios de comunicación que nos atrofian, que nos bombardean de noticias negativas, generalmente falsas, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de raciocinio, que nos llevan a lo fácil, a lo que no amerita ningún esfuerzo para que tu cerebro lo asimile como válido. En ese sentido, es natural que solo aquellos que se esfuercen por desarrollar su intelecto para comprender el origen de las cosas, el origen de las cosas simples y complejas, podrán desarrollar un arte verdaderamente contestatario, combativo, inteligente. Pero esa es la minoría. No es lo que prevalece oficialmente, no es lo que prevalece en nuestros países. Y lo mismo se da en países altamente desarrollados, para mí, entre comillas, porque esos países desarrollados presentan una alta tasa de desempleo, de criminalidad, en fin, de todo lo negativo que pueda haber en la vida y en el mundo. De forma que yo diría, en conclusión, con respecto a eso, y volviendo a la pregunta inicial, que más que pensar si desde el teatro es posible, claro que es posible. También lo es posible desde la literatura, del cuento, de la novela, de la poesía, pero será mucho más posible si sobre la marcha somos capaces de establecer la igualdad social como norma de vida comunitaria. Esto nos lleva a la próxima pregunta. Tengo dos más para ti, pero primero voy a poner en orden de llegada a Franklin Solano, que nos hace una pregunta desde Central Falls, aquí en Rhode Island también, Jafe, para ti. Puedes tomarte tu sorbito de agua, que sé que lo estás esperando. Gracias. Pues Franklin Solano, quien es concejal en la ciudad de Central Falls, la pregunta que nos hace es, ¿está el racismo ligado a la educación?
Bueno, el racismo está tan arraigado en la educación. Mira, durante la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de hace pocos años prácticamente, la interpretación de que el blanco es superior al negro, por ejemplo, fue difundida altamente en todos los países coloniales, tanto de África como todavía pseudocoloniales en América, por misioneros católicos. Difundieron entre jóvenes estudiantes esa idea. Fíjate tú en qué punto estamos nosotros, en qué nivel de atraso humano estamos inmersos. En la educación, que ha sido siempre una fuente para los sectores de poder, los sectores dominantes, influir sobre la inmensa mayoría y dominar a la inmensa mayoría, nos viene desde los filósofos antiguos griegos, desde Aristóteles, Platón y Sócrates. Ellos eran ante todo educadores. Y en todos los discursos socráticos, por ejemplo, y de Platón ni se diga, que fue un defensor de la raza hegemónica, del pensamiento ideal, puro, limpio. Desde entonces, la educación se toma como un mecanismo para yo penetrar con lo que quiero en la inmensa mayoría de la población, comenzando por los niños. Por eso Hitler, que entendía esto a la perfección, impuso la educación nazi para la infancia alemana, desde que entraba prácticamente a maternal, a prekinder. Ya eran educados, comenzaban a ser educados en la doctrina nazista. De ahí su odio acérrimo contra los judíos, pero no contra los judíos, sino contra todos aquellos que de una u otra manera pudieran afectar la idea de raza hegemónica que tenían los nazistas metida en la cabeza. De forma que, claro, a través de la educación, el racismo como filosofía ha jugado un papel estelar. Y en los manuales de historia de muchos países del mundo es fácil de contactar lo que te digo. Porque los héroes verdaderos, nuestros verdaderos héroes del pasado, son ignorados, y cuando no son ignorados, son prácticamente maltratados. ¿Por qué? Bueno, porque había que darle un papel hegemónico a los imperios. Por ejemplo, en el Imperio Español, toda la historia dominicana está deformada. ¿Por qué? Bueno, porque había que prestigiar la presencia del rey, la presencia de la raza superior, que eran ellos, contra los indígenas. Y en fin, todo esto se tomó como un mecanismo, claro, para penetrar a través de la educación formal e informal. Educación formal e informal. De forma que sí, a través de la educación, tú penetras a favor de lo que tú quieras. En este caso, lamentablemente, ha sido el racismo una de las tantas desgracias que han sido desarrolladas en muchos manuales de historia, de filosofía y hasta de biología. Hasta de biología.
en la enseñanza que nosotros todos hemos recibido y en la que todavía hoy miles de seres humanos reciben. Hace, en este momento voy a dar reconocimiento a las personas que nos han sintonizado en la noche de hoy. Tenemos ya unas 60 personas que han estado viendo tu disertación. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde República Dominicana, Cuba, Colombia y aquí en Estados Unidos, en Rhode Island, Massachusetts, a Nueva York y California. Tenemos dos preguntas que te las voy a resumir en una porque nos quedan unos 8 minutitos aproximadamente, ¿ok? Entonces, la primera pregunta la hace Analía Alcolea, Argentina, mi amiga Analía, y dice ella, ¿sería entonces el comunismo la solución ante la desigualdad racial? Y Pedro Marte dice, ¿se podría decir que la discriminación racial es una consecuencia de la descomposición social? Son dos preguntas que te dejo en una hora, ¿ok? Tenemos ya poquito tiempo, pero vamos a ver cómo terminamos respondiendo a los demás. La descomposición social viene de la desigualdad social. No es lo mismo descomposición social que desigualdad social. La desigualdad social crea la descomposición social. ¿Qué es la descomposición social? Bueno, que el hijo de un obrero pobre se meta delincuente porque no encuentra cómo desarrollarse intelectual ni materialmente. Entonces ese muchacho se descompone socialmente hablando. O sea, coge un camino que no es el que los patrones universales que nos rigen como forma de vida válida. No es correcto que tú te dediques a delinquir, que tú te dediques a matar, que tú te dediques al narcotráfico, que tú te dediques a la prostitución. No es correcto. ¿Por qué? Porque todo eso va en contra del desarrollo de la esencia del ser humano. En la Revolución de Octubre de 1917 en la Unión Soviética, que cambió toda la historia de la humanidad, se erradicó inmediatamente todo lo que era racismo. Todo lo que era racismo. En la Constitución del 1917, en la Unión Soviética, que aún no era un país comunista, sino socialdemócrata, encabezado por Vladimir Ilich Lenin, se erradicó totalmente todo lo que era racismo. ¿Por qué? Bueno, porque se erradicó en la concepción de propiedad privada, se erradicó todo aquello que iba en contra del desarrollo del intelecto humano. Y no eran comunistas todavía. Pero esa constitución se recuerda en el mundo como algo altamente positivo para la humanidad porque dio a entender de que era posible erradicar el racismo de la historia, no solo del pasado, sino ya del presente. El comunismo es un sistema muy diferente del sistema capitalista. Hay que vivirlo para conocerlo. Solo que en los países llamados comunistas no impera el comunismo como fue concebido. Hay mucha deficiencia y hay mucha desviación dogmática. De manera que alcanzar el comunismo yo creo que es una meta altamente difícil, entendiendo el comunismo como un sistema social que se fundamenta en la igualdad plena de derechos civiles, económicos, espirituales y culturales. Gracias, Jafe. Yo te voy a hacer una última preguntita, pero antes de concluir con esa pregunta, quiero, sin embargo, decir a toda nuestra audiencia que la semana próxima tendremos aquí en entrevista al actor cubano, precisamente, Francisco Gatorno. Estará conversando con nosotros, va a hablar de su carrera teatral, también en telenovelas, y veremos cómo nos anima un ratito aquí en este tiempo de ECAS en casa, Francisco Gatorno, el actor. Quiero una pregunta, Jafe, y es,
que hay muchas corrientes teatrales, pero hasta ahora al único dominicano que escucho que habla de una corriente teatral es a Jafé Cerulle, precisamente. A mí me preguntan siempre, ¿cuál es la corriente que tú sigues? Yo digo, siempre la de Francis Parra, porque obviamente mi personalidad es la que queda impregnada en cada una de las obras. Pero si uno se va a Brecht o a quien sea, hay que seguir las rajatablas para poder tener una corriente. Sin embargo, el teatro jafeano, a mí me gustaría que antes de que cerremos esta entrevista, que hemos estado hablando por teléfono ya casi unos 3 o 4 años y ahora con la pandemia se truncó todo, ¿verdad? Claro, lamentablemente, sí, Lamentablemente, pero esperemos que estemos con salud, ¿verdad? Para seguir claro, adelante y claro, así sí, seguir. claro. Pero sí me encantaría que nos hables un poquito del teatro jafeano, porque yo creo que de la gente que está aquí en Estados Unidos, querríamos escuchar precisamente los que estamos ligados al teatro, cómo es la corriente. Si vienes por aquí algún día, tú tienes que darnos un poquito de tu filosofía teatral. Gracias, Francis. Mi corriente teatral está fundamentada en un libro que publiqué hace ya unos meses, más de un año, que se llama Filosofía de la Acción Teatral. Filosofía de la Acción Teatral, que creo que se puede conseguir en Amazon. Si no, Antonio Dueñas podría informarte de manera más detallada, el editor con quien tú tienes contacto. En Filosofía de la Acción Teatral, yo planteo todas las ideas del cúmulo de experiencia que he tenido a lo largo de mis casi 50 años ya de labor continua en el teatro, porque nunca he descansado. Hay años que he presentado hasta 2 espectáculos. Ya no lo hago porque ya no tengo quizá la resistencia o las condiciones para hacerlo, pero nunca me he separado de la actividad teatral. En este libro yo planteo y analizo lo que es la acción en el teatro. Ahondo en el concepto de la acción como energía que nos permite a nosotros movernos, que nos permite a nosotros crear, que nos permite imaginar, que nos lleva a un estamento de la creatividad superior al de la cotidianidad. Entonces hay un rompimiento entre lo que yo planteo, hay un rompimiento entre arte y cotidianidad. Yo parto de la cotidianidad, la interpreto y la transformo en una corriente artística que la gente, no yo, se ha encargado de denominar teatro jafeano. Para entenderlo, yo necesitaría ponerlo en evidencia práctica, porque así se va a quedar todo muy en teoría y no es tan fácil yo sintetizarlo en una frase. Por eso estaba tan emocionado, tan contento de ir a Providence en el mes pasado de abril, pero lamentablemente esta pandemia ha parado, ha neutralizado todo este evento, que espero que se dé pronto y que pronto igualmente superemos esta pandemia, esta crisis que nos afecta a todos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Creo que ya no tenemos más preguntas, pero sí te agradezco. Sí te puedo decir que dentro de mi concepción coincido con muchos que también han trabajado el teatro desde una óptica de ir más allá de lo que la realidad y la cotidianidad nos brindan. Nosotros simplemente hacemos intentos de buscar formas nuevas, no solamente en el movimiento, en los gestos, sino en la sonoridad, entendiendo la voz como parte de la sonoridad y no como sonoridad en sí misma. La voz es parte de la sonoridad que todos tenemos en el cuerpo, que todos llevamos incluso en el pensamiento, porque de acuerdo a lo que planteo, hay un pensamiento sonoro y hay un pensamiento insonoro que hay que desarrollarlo en la actividad teatral.
Eso lo tenemos que ver en práctica. He visto algunos videos de tus estudiantes cuando están haciendo precisamente sus ensayos allá en República Dominicana. Creo que el espacio se llama Otro Teatro, si mal no Otro recuerdo, teatro, sí, sí. en donde hacen de verdad unos experimentos increíbles. Nosotros por igual aquí lo hacemos en el teatro nuestro de Teatro ECAS. Jafe, vamos a concluir. No sé si quieres agregar algo más en este próximo minuto que nos queda para el público en general. De verdad, muy satisfechos de que nos hayas abierto un poquito las mentes con todo lo que está ocurriendo y nuestra responsabilidad como entes, como humanos que somos, que queremos pasar por este espacio tierra y dejarlo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado en nuestro paso. Si quieres Bueno, agregar algo. aparte de darte nuevamente las gracias por todo tu interés y esfuerzo de tenerme aquí contigo y con todos aquellos que nos acompañan, gracias a todos ellos. Decirte que ojalá entendamos que es necesario que nos aunamos cada día con más fuerza, con más sinceridad en favor del bienestar colectivo, en favor de una vida noble, en favor de una vida que tenga por norte la dignidad del ser humano y el respeto mutuo, y que todos podamos vivir materialmente bien, que vivir materialmente no sea un problema, no sea una tragedia, es decir, que no haya pobres, que no haya pobreza, que todos nos unamos para trabajar en favor de una humanidad más sensata, más inteligente y por lo tanto más pura como ser humano, como especie, más auténtica, que todos podamos sentirnos orgullosos de que cuanto acontezca en la vida a cada instante sea para bien de todos nosotros, sea para bien de la humanidad. Gracias, Jafe. A todo nuestro público, nos vemos el próximo jueves a las 8 con ECAS en casa. Un Hasta fuerte luego. abrazo.